Bueno, esto es lo que yo hablaba de la dicotomía que hay en el desarrollo urbano. Por un lado tienes lo que es el Malecón 2000, que es el espacio que se inauguró a fines del siglo pasado, que fue como el gran proyecto urbano que fue la modificación y la reestructuración de la imagen de la ciudad. Pero por otro lado, de obra misma municipal, tienes lo que es un malecón, pero en la zona de los esteros, o sea, vienen a ser los riachuelos de la ciudad. Entonces, misma obra pública, misma alcaldía, pero distinto enfoque. O sea, la parte turística, la parte no tan turística. Y a partir de ello se han generado algunas protestas, como esta cuando se pidió un informe a la Fundación Malecón 2000. Todo esto, Fundación Malecón 2000. Los procesos de regeneración urbana tienen una figura especial en la ciudad, donde a partir de la creación del Malecón 2000 se creó la figura de la fundación, una entidad privada que tiene el control y concesión de los espacios públicos y servicios urbanos, donde la alcaldía tiene una participación, pero es autónoma esta fundación, maneja su propio presupuesto. Entonces, por eso es una crítica de la ciudad que se dice que hay dos municipios, el municipio de las áreas regeneradas y el otro municipio de las áreas no regeneradas, donde nosotros solicitamos hace algunos meses el informe de por qué las rejas del Malecón 2000 se estaban elevando, lo cual nunca el municipio ni la fundación nos contestó y pusimos la bandera de Guayaquil en las rejas del Malecón. A partir de ello, como le estaba diciendo, estos procesos, o el observatorio, nace de la necesidad ya de generar esta forma de poder ya comenzar a pelear dentro del sistema, por decirlo así, donde es un resultado histórico de los procesos del activismo social, donde cuando fue inaugurado el Malecón 2000, una de las primeras cosas que a muchos nos sorprendió es el letrero de se reserva el derecho de admisión en el espacio público. Entonces, fue como, espérate, o sea, en serio. Después de algunas protestas y después de 4 años, cambiaron el letrero a, bueno, no se ve bien, pero dice, se motiva que los ciudadanos tengan buena costumbre por el turista y cosas así. Mejoró. O sea, por lo menos ya no son tan diferentes. Sí. Incluso en algunas zonas regeneradas se trató y las ordenanzas creadas para estas zonas modificaron la vida de las personas. Por ejemplo, en el barrio Las Peñas, que es una escalinata que va desde el Malecón hacia el Cerro Santana, donde hay un faro, se regeneró todo ese tramo, unas escalinatas, donde la ordenanza decía claramente que los chicos no podían jugar pelota en las escaleras, porque podía, igual el sustento, le podían golpear en la cámara a un turista. De ahí que la gente no podía andar sin camiseta. Nótese que Guayaquil es un lugar muy caluroso y es costumbre y son cuestiones de barrio. No lo podían hacer. Ya definieron cuáles eran los colores que se podían pintar las fachadas de las casas. Entonces, todos estos procesos modifican la forma en cómo uno se relaciona a la ciudad. Y eso sin decir de que en esta área regenerada habían puesto unas puertas un cerramiento con una puerta de acero y con un candado para separar el área regenerada del área no regenerada del cerro. O sea, tú veías todas las escalinatas con baldosa y así, después de la puerta, tierra. Entonces, siempre se habló del lado B de la ciudad, cuando se hablaba de los procesos de regeneración. Incluso hubieron otras protestas en el 2006, donde estaba prohibido agarrarse de las manos y besar a su pareja en el espacio público. Sí, hasta eso llegamos. Donde algunas organizaciones, como pueden ver ahí, se llamó al día, tanto me acuerdo, un día jueves 7 de la noche, a todo el mundo a que se bese en el Malecón. O sea, como protesta de que no podías tú ni siquiera agarrarte la mano con alguien, hasta ese nivel. Incluso salió después la prohibición de tomar fotos en el espacio público, donde tú no podías tomar fotos, sobre todo si te veían local. Si te veían local, te fregaba los guardias privados del Malecón. Incluso salían declaraciones al alcalde diciendo, no, vamos a mandar un comunicado de que se puede permitir. Lo único que se puede negar es cuando interfiera en el paso libre de las personas en el espacio público. O sea, alguna producción o lo que sea. Pero hasta ahora sucede en algunos parques de la ciudad. Entonces, este fue lo que les contaba el caso del Parque Centenario, que es un parque en el centro de la ciudad, donde cerraron 3 de sus 4 rejas y desde ese momento se comenzó a generar un
una protesta social. Pero esta protesta no era de marchas, no era de reclamos directos al municipio, sino de actividades culturales. Entonces lo que se hacía es, como pueden ver los skaters en la parte posterior del parque, estaban ahí, había gente que iba a cantar, habían algunos pintores que llevaban sus lienzos y comenzaban a pintar afuera, y se metió un oficio a la Defensoría del Pueblo solicitando la apertura de las puertas. Con el dolor del municipio abrieron una puerta. Obviamente que el alcalde salió diciendo que fue su idea y que le tenemos que agradecer. Y ya ahora, en este tema o sea, por lo menos en la defensa del espacio público y el derecho a la ciudad, ya los medios comienzan a hacerse eco de estas noticias. Ya por lo menos no es que existe una censura mediática sobre la crítica social, eso lo cual es muy bueno, porque nos da por lo menos a las organizaciones sociales una plataforma en la cual podemos exponer estos casos y la prensa está abierta a escucharlos. Incluso tanto ha sido el impacto que el alcalde comenzado ya a llamar a las organizaciones sociales y a reunirse con ellos por la presión mediática que se genera a partir de recortes, por ejemplo, del Diario Expreso. Obviamente que de las reuniones a que ya se comienza a generar un cambio progresivo en las políticas públicas de la ciudad, bueno, es un proceso. Bueno, nosotros somos una organización de abogados y abogadas, principalmente. Buscamos acercar las herramientas jurídicas al movimiento social. Hay que decirlo que en este sentido Uruguay está bastante endebe, digamos, con el uso de herramientas de litigio estratégico, a diferencia de lo que es Argentina, o sea, digamos que viajen en los años, y en definitiva ahí van a identificar que, bueno, es un proceso que está en construcción y por lo tanto también sucede que muchas reivindicaciones, por más que se hagan en términos de derechos, no utilizan las herramientas jurídicas para poder hacerlos efectivos, pasar del derecho conquistado al derecho vivido. Y en ese sentido lo que vemos es que el Uruguay igualitario, el Uruguay del FASO en las farmacias, el Uruguay que se identifica para el mundo, en definitiva, en términos de acceso a la vivienda está muy, muy retrasado. Si bien a nivel constitucional está reconocido el derecho a la vivienda, contamos con un decreto ley de la época de la dictadura, a partir de la cual en los arrendamientos urbanos lo que vemos es que no hay digamos una regulación del mercado de alquileres y por lo tanto lo que vemos es que existe un universo de personas que de alguna forma juegan con las reglas que detenta el mercado. Y en ese sentido podemos identificar que la única política de vivienda en Uruguay que existe hoy es la garantía de alquileres, pero en un mercado inmobiliario que no está regulado. Entonces ahí lo que vemos es que las personas que ganan el salario mínimo, por ejemplo, tienen una gran dificultad para acceder a la vivienda y por lo tanto lo que estamos viendo es, bueno, que está creciendo de alguna forma las pensiones clandestinas y también los asentamientos. Nosotros igualmente trabajamos sobre todo la precariedad habitacional a nivel de la Ciudad Vieja, en pleno centro urbano de Montevideo, y también lo que identificamos en este proceso es que de alguna forma nuestra organización también se acerca a la temática del derecho a la ciudad y del derecho a la vivienda, sobre todo por los planteamientos de la población migrante, ¿no? En ese sentido estamos viendo también un proceso en Uruguay donde el flujo inmigratorio recientemente de ser negativo pasó a ser positivo. Vemos como característica primordiales que son nuevos orígenes latinoamericanos, y vemos que el problema del déficit habitacional es una de las expresiones que están teniendo más claras que están teniendo los migrantes, como en el resto de las ciudades latinoamericanas, para poder acceder. Entonces, bueno, con estos elementos que tenemos, lo que nosotros venimos identificando es que por un lado tenemos un derecho a la vivienda reconocido, pero por otro lado no existe ningún tipo de mecanismo para controlar los abusos que se dan en el ámbito inmobiliario. Y sobre todo también lo que estamos viendo en el proceso de la Ciudad Vieja, estamos viendo un proceso de gentrificación muy fuerte,
algo que se ha identificado desde hace tiempo acá en Buenos Aires, que tiene que ver con el extractivismo urbano. Es una agenda que tampoco estaba, digamos, en el radar de los movimientos sociales hasta hace poco. Tuvimos una actividad algo grande sobre diálogos urbanos que estuvo la alcaldesa de Barcelona, y parecía que, bueno, fue una instancia también para empezar a identificar actores que estamos trabajando en la temática y poder generar una masa crítica para abordar las problemáticas que estamos viendo, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, Montevideo somos 1,5 millones, y aún así estamos viendo, es una ciudad con pocos habitantes, pero estamos viendo que la mancha urbana está creciendo, que no existen, más allá del histórico y reconocido movimiento cooperativista, que tiene una larga trayectoria y que ha sido muy reconocido, pero que en realidad hay otras necesidades que se está planteando a nivel territorial, a nivel barrial, que ni siquiera las alternativas del movimiento cooperativista está pudiendo satisfacer. En este proceso que como les digo, es bastante incipiente si lo comparamos con lo que están haciendo en otras ciudades, nosotros estamos problematizando la temática de vivienda y sobre todo la mercantilización y la falta de visibilidad que se le da a estos sectores inmobiliarios que de alguna manera no ha sido problematizado por nadie de la izquierda social, y por lo tanto, bueno, hicimos algunas infografías para identificar cuáles son los problemas fundamentales, aunque no lo parezca, pero bueno, estos pequeños esfuerzos han tenido como respuesta algunas reacciones concretas de la clase política, sobre todo del partido de gobierno, que bueno, se presentó una ley sobre fincas abandonadas, precisamente también porque se identifica en el caso montevideano concretamente que el déficit habitacional que existe, de alguna forma a su vez convive con la situación que hay muchas fincas abandonadas, precisamente producto de esta especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces vemos que en la ciudad vieja cada vez existen casas vacías, pero que bueno, obedece a estos procesos también de gentrificación, ¿no? En Ciudad Vieja, bueno, se puede ver que también se ve cómo opera este extractivismo urbano, esta precarización también de los vecinos históricos del barrio de Ciudad Vieja, y que de alguna manera también ahora están siendo expulsados de su barrio, precisamente porque en la medida en la que empiezan a comprarse viviendas en los entornos más cercanos, bueno, eso también aumenta los alquileres, y como les decía anteriormente, no hay una regulación específica al respecto. Entonces eso genera diferentes problemáticas. Bien, entonces en ese sentido, bueno, Montevideo no ha logrado salir invicta de los procesos que favorecen la proliferación de áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad. Eso también es algo que en la cotidiana no ha sido visibilizado. Como les decía, bueno, hay una muy fuerte agenda vinculada a lo que llaman la nueva agenda de derechos, que está sobre todo asociada a las nuevas identidades, o viejas identidades no reconocidas anteriormente. Y en ese sentido, también algo que hemos identificado es que, bueno, es necesario generar masa crítica en también esas viejas agendas de derechos sociales que de alguna forma perdieron fuerza en los últimos años, y por lo tanto iniciamos un proceso con un colectivo feminista y con el programa integral metropolitano, que es de los programas integrales universitarios que trabajan a nivel territorial en la zona este del Bajo Este montevideano, y también ese proceso nos ha ayudado también a poder generar instancias colaborativas directamente en los barrios, generar asambleas ciudadanas por el derecho a la vivienda y empezar a mover esta masa crítica que les decía, para poder después generar otro tipo de acciones más concretas. Bueno, eso también está vinculado, que algo que no se dice, que sucede cotidianamente en la ciudad, que tiene que ver con los desalojos masivos. Entonces, hay una gran preocupación también desde nuestra organización
porque no existe ningún tipo de protocolo en el caso de los desalojos. Es todo bastante artesanal, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, les podemos contar un caso concreto que sucedió hace algunos años. Era una esquina, en la esquina de Andes y San José, es algo bien puntual. Iba a ser un desalojo que iba a involucrar a más de 60 familias en plena Ciudad Vieja, a una cuadra del Palacio Salvo, que es el hermano del Palacio Barolo, ¿puede ser? Y a una cuadra de la Torre Ejecutiva. Esto, bueno, un desalojo que es masivo para lo que es la ciudad de Montevideo. Era en pleno invierno, involucraba, como decía, a muchas familias, y por las instancias jurídicas tradicionales no se logró frenar el desalojo. Sin embargo, tuvimos que apelar concretamente al presidente de ese entonces, que era José Mujica, y él habló con el Ministerio del Interior y la policía definió que no había condiciones para que el desalojo se concretara. Entonces, lo que estamos viendo, en definitiva, es que existe una coyuntura política y un déficit institucional muy fuerte que hace que estas situaciones se medien o se busque solucionar la contingencia a través de este tipo de acciones que en definitiva también depende de esa voluntad del gobernante en turno y que de ninguna manera es la forma en que consideramos desde las organizaciones sociales que tienen que solucionarse los problemas. Sobre todo también porque vemos que, a pesar de que puede haber una buena voluntad para solucionar un tema, evidentemente, de consecuencias sociales muy profundas, es que también existe en esta no regulación estatal muchas situaciones de corrupción en las cuales justamente especuladores inmobiliarios están de alguna forma definiendo la estructura de la ciudad. No existe hoy a nivel nacional ningún tipo de mecanismo para sistematizar este tipo de situaciones, entonces quedan en anécdotas, quedan en situaciones concretas que de alguna u otra manera se fueron atravesando, solucionando o conteniendo, y por lo tanto, a partir de un proyecto que estamos impulsando, la idea es poder, por un lado, generar un mapeo de estos conflictos territoriales, poder identificar concretamente también el nombre de estos especuladores inmobiliarios, todos los procesos de extractivismo urbano que está atravesando Montevideo, y también en un proceso más a futuro poder identificar otras ciudades como Maldonado, y sobre todo también visibilizar eso, que hay es un proceso que estamos viviendo a nivel de América Latina y que hay que afrontarlo de manera decidida, que es la desconexión también a nivel territorial. En Uruguay, de alguna forma, los últimos tiempos donde ha gobernado el Frente Amplio, de alguna forma ha habido, no es una década perdida en lo absoluto, pero es cierto que ha habido una paulatina desvinculación entre los movimientos sociales, paradójicamente, y algunos territorios. Y por lo tanto, bueno, también esta red de actores que estamos impulsando, vamos a hablar evidentemente vinculado al derecho a la ciudad, pero identificando otras problemáticas que también están presentes, también generando otras instancias de articulación, una lucha por la democratización de la ciudad, que de alguna manera ha quedado ensombrecida por otras acciones, y sobre todo por esto que les decía, que es la no regulación del Estado, y la prevalencia hoy de una normativa de la época de la dictadura. Bueno, para contextualizar un poco, la ciudad es un distrito muy rico, es el segundo producto del país. Acá se genera el 24%, o sea, casi un cuarto del PBI total nacional. Es el segundo presupuesto público después de la provincia de Buenos Aires, pero con una porción mucho más chica de habitantes, de manera que tenemos por lejos el mayor PBI per cápita, que multiplica 3 veces el promedio nacional. Eso convive con la desigualdad que mencionaba, donde, por ejemplo, con también los últimos datos 2017,
podemos afirmar que el 10% más rico de las personas y de los hogares más ricos de la ciudad capturan los mismos ingresos en plata, lo mismo que el 60% más pobre, por decirlo de alguna manera, porque siendo el 60% no es quienes se encuentran en condiciones de pobreza, sino los que tienen menores ingresos. No sé si se entiende, ¿sí? 10% contra 60%. Y también la desigualdad por ingresos discrimina por código postal y encontramos que dentro del norte y del sur el ingreso per cápita es más de 2 veces, o sea, más del doble, 2.2 veces en el norte que en el sur. O sea, no solamente es muy desigual la distribución de los ingresos entre las puntas de la pirámide, sino que además entre el norte, hacia el norte y el sur del territorio se reproduce esta desigualdad. Entonces, y ahora el próximo, porfa, con este método que decíamos que es solamente contrastar canastas de consumo contra ingresos, lo que la estadística está mostrando es que hay un sector que lo llama clase media, casi el 55% de las personas viven en hogares que pueden contar con que tienen asegurado los ingresos para comprar una canasta de consumo completa, básica pero completa. Completa implica servicio de esparcimiento, poder comprar, acceder o incluso arreglar, si fuera el caso, equipamiento del hogar. Es una canasta completa. Y por encima de ese sector están los sectores acomodados. Otro 13% de la población vive en hogares que llaman acomodados a quienes pueden comprar esta canasta completa. Tienen los ingresos para comprarla más de 4 veces. En el caso de estos datos estaríamos hablando de un ingreso de más de 86.000 pesos mensuales de ingreso familiar, que a datos de hoy estaríamos más cerca de los 94.000 pesos. Por fuera de esas dos categorías hay todo un universo de personas que viven en hogares que no cuentan con los ingresos para comprar la canasta que menciono y que están, por tanto, por debajo de los 27.000 pesos mensuales de ingreso familiar. A datos de hoy sería 29.000. Un 4%, más de 130.000 porteños, no cuentan con los ingresos para comprar la canasta de alimentos, que está en el orden de los 8.100 pesos. Otro 13% no compran la canasta básica, no una canasta completa, como decía antes, sino una canasta muy básica que lo ponga en una situación por fuera de la pobreza. Eso nos da un 17%, más del 17% de la población que vive en condiciones de pobreza o de extrema pobreza, y son más de 500.000 personas. Entre los sectores medios y las situaciones de pobreza, la Dirección de Estadística también incorpora dos sectores, que es el sector de pobres no vulnerables, no pobres vulnerables, y un sector medio, que son aquellos que o completan la canasta básica, pero una canasta total, o la completan muy en el límite, de manera que cualquier modificación en su situación, en cualquiera de los integrantes del hogar, de situación de ingresos o de laboral, podría quitarlo fácilmente de la categoría. La sumatoria de todas estas categorías por fuera de la clase media es un 32.5% de las personas de la Ciudad de Buenos Aires. Es casi un tercio, casi 1 millón de personas que se encuentran en esta situación a datos de finales de 2017. Bueno, acá están los datos en plata. Una canasta alimentaria está en, bueno, a mí me falta un 8.100 pesos desde en diciembre, que es a donde refieren los datos. Ya en abril estamos en casi los 9.000, 8.915 pesos. La canasta de pobreza casi 17, está rondando los 19.000 pesos. Y después tenemos todo este otro universo de personas que decíamos que tienen o más de 86.000 pesos o directamente, si bien digo, o directamente más de casi 94.000 pesos mensuales de su ingreso familiar.
Son datos del 2016, pero si bien, como dije, nosotros mantenemos actualizadas nuestras bases de estadísticas, sin embargo, lo que traemos para decir es una situación donde depende cómo se mide, entre un 25 y un 30% de la población siempre está por debajo de la canasta total. Sin embargo, por eso digo, bueno, tengo estos datos del 2016, pero son relevantes. En este caso se mide directamente ingresos contra canasta alimentaria o ingresos contra canasta total. Eran datos de 2016, estábamos cerca del 6% de la población que no podía comprar sus alimentos. En la zona sur, ese porcentaje llega al 10.4%. Para los niños, ese porcentaje llega al 11%. Y para los hogares, este es el extremo, pero para los hogares donde hay más 4 o más menores, es casi el 37%. De personas que viven en hogares que no tienen los ingresos mensuales para pagar sus alimentos. Y lo mismo con la canasta total. Las situaciones de exclusión y de pobreza son mucho más fuertes en el sur, con los menores y con los niños en particular. Y por último, también relevamos y mantenemos actualizada nuestra base del mercado laboral. La tasa de desocupación al final de 2017 estaba en el 8.2% de la población económicamente activa. Estos son casi 23.000 puestos de trabajo menos que a fines de 2015. Y también podemos afirmar esto de que la ciudad es exclusiva, discriminatoria y que hay en muchos sentidos dos ciudades. Si la desocupación decíamos que estaba en los 8 puntos, para el total de la ciudad, para los hombres está bajo del 6, para la zona norte está en el 6, para la zona sur está por encima del 10 y la zona sur, para la estadística pública, son las comunas 4, 8, 9 y 10. Es muy heterogéneo todo lo que entra en esa zona sur. Ya no presentan más los datos por comuna, que sería una cosa muy interesante ver cómo da esto en las comunas 8, en la comuna 4, en la comuna 1. Pero la diferencia es fuerte. Y bueno, el otro dato que también se repite, por ahí no tiene que ver necesariamente con las características de la ciudad, pero si el 8% estaba la desocupación en el general de la ciudad, para los hombres está bajo del 6 y para las mujeres está bien por arriba del 10. Nos tocó darle apoyo técnico a distintas asambleas de inundados de la ciudad de Buenos Aires, a la asamblea que conforma la cuenca del Vega, la cuenca del Medrano, la cuenca del Sildañez, hace unos 5 años atrás ya, en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Acá están presentes referentes de la asamblea de inundados de la ciudad de La Plata. Tuvo lugar una inundación tremenda que se cobró la vida de muchísimas personas y fue en ese entonces que distintas asambleas barriales se acercaron a la Facultad de Ingeniería para pedir apoyo, para poder entender qué era lo que había pasado en ese momento. Así que desde la CLIC nos tocó trabajar junto con las asambleas de inundados para poder entender qué era lo que había pasado, por qué había pasado, cómo podía resolverse ese problema, qué soluciones existían al problema. A partir de ahí empezamos a introducirnos en las problemáticas urbanas y empezamos entre todos a comprender que el problema de las inundaciones no era exclusivamente el problema del cambio climático, sino que justamente tenía que ver con el extractivismo urbano que había ido progresivamente impermeabilizando aquellas zonas y modificando las condiciones de escurrimiento. También pudimos darnos cuenta cuáles eran las prioridades en las políticas públicas, porque mientras teníamos pendiente, ¿sí?, el plan para mitigar el problema de inundaciones en la cuenca del Medrano y entonces evitar que luego de cada lluvia los vecinos del barrio Mitre se inundaran, en la ciudad de Buenos Aires se construía un metrobús en la zona norte que constituía una barrera al escurrimiento y que además no respondía, ¿sí?, a ninguna necesidad ni incluía, ¿sí?, adecuados estudios de demanda que justificaran la prioridad de esa obra, entre tantas. Nos tocó también trabajar en la cuenca del Matanza-Riachuelo durante muchos años. En particular, trabajamos mucho con el Foro Hídrico,
¿sí? Esta organización medioambiental que peleaba en realidad en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca baja del Matanza-Riachuelo, por el acceso al agua, a la cloaca y a los pluviales. Hace poco también tuvimos la suerte de poder juntos presentar un libro en la Feria del Libro, que es la síntesis, ¿sí?, de esa organización, y buena parte tiene que ver con esa articulación que este movimiento ambiental pudo hacer con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Ingeniería. Nos tocó también, ¿sí?, llevar adelante un mapa epidemiológico comunitario para los barrios de la ribera de la cuenca del Matanza-Riachuelo. La verdad es que esta actividad nos llevó unos cuantos años y mediante encuestas sanitarias, toma de muestras y georreferenciando el resultado de esas encuestas que vinculaban, por un lado, el déficit de infraestructura básica, agua, cloaca y pluviales, con las problemáticas en la salud, elaborar un conjunto de propuestas. Este mapa epidemiológico se llevó a cabo con un montón de movimientos y organizaciones sociales y territoriales y nos permitió a lo largo de esos años poder relevar más de 1000 familias. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, recién Mariana daba los datos vinculados a empleo y pobreza. El sur de la Ciudad de Buenos Aires pertenece a la cuenca Matanza-Riachuelo, que es el 8º lugar más contaminado del mundo. La cuenca Matanza-Riachuelo tiene una autoridad de cuenca que se denomina ACUMAR. Esta autoridad máxima tiene que llevar adelante el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y fue creada hace 12 años. La autoridad de cuenca presentó un plan para llevar adelante el saneamiento del riachuelo. Ese plan establece 14 ejes de acción y a partir de esos 14 ejes de acción define el paradigma de remediación y hoy, 12 años después, podemos ver cómo en realidad ese paradigma planteado está completamente fracasado y en crisis. Uno de los paradigmas tenía que ver con la urbanización de villas en la cuenca del Matanza-Riachuelo. Acá podemos ver algunos ejemplos de fracaso en estas políticas en la Ciudad de Buenos Aires. Villas de la Ciudad de Buenos Aires que forman parte del Matanza-Riachuelo y que han sido supuestamente urbanizadas. Yo les voy a dar la perspectiva desde los servicios sanitarios básicos. Acá podemos ver el ejemplo del barrio INTA. Este barrio fue urbanizado hace unos 5 años atrás. Sin embargo, ustedes pueden observar en estas imágenes cómo, lejos de regularizar la infraestructura básica, acá lo que tenemos es el desborde continuo del líquido cloacal hacia la colectora de la avenida General Paz, el limitado acceso al agua potable que se evidencia no solo con esos tachos en donde el agua es almacenada, sino también puede evidenciarse a través de la entrega continua que distintos comedores comunitarios hacen con agua en sachet que la prestadora deja en la periferia del barrio. Aquí los vecinos pagan por el servicio de agua y cloaca, se lo pagan a la prestadora, sin embargo la prestadora restringidamente brinda el servicio de agua, ¿sí?, y el servicio de cloaca descarga libre hacia la colectora de Avenida General Paz. Para remediar esta situación, la prestadora entonces deja unos bolsones de agua con sachet para que voluntariamente los comedores comunitarios del barrio la entreguen. Bien, acá podemos ver claramente, ¿sí?, cómo el fracaso de estas políticas de urbanización se repiten en la Ciudad de Buenos Aires y esa desigualdad enorme, ¿sí?, en relación a la prestación del servicio. El barrio Piletones es otro caso emblemático de fracaso, ¿sí?, de urbanización. Este barrio también supuestamente fue urbanizado hace unos pocos años, sin embargo podemos observar cómo los habitantes de este barrio no acceden al agua, no acceden a la cloaca. Ahí pueden ver las conexiones domiciliarias, ¿sí?, de agua potable. El proceso involucró hacer obra de infraestructura de agua, pero no conexiones domiciliarias. Así que quedaron los chicotes en las puertas, ¿sí?, de los domicilios, de las viviendas de las familias. Respecto a la cloaca sucedió lo mismo, se ejecutaron redes cloacales, pero no fueron conectados tampoco los vecinos. La cloaca, ¿sí?, de Piletones debe descargar en una estación de bombeo en el barrio Ramón Carrillo que hace muchísimos años no funciona. Por lo tanto, la cloaca del barrio Piletones, ¿sí?, descarga directamente al lago Soldati. Ese lago,
que ustedes ven ahí es un lago que lo que tiene es que regular excedentes de lluvia. Cuando llueve, ese lago almacena los excedentes de agua de lluvia y luego son conducidos hacia el Río de la Plata. Bien, ese lago es el que recibe todas las descargas cloacales y se encuentra no solo contaminado con líquido cloacal, sino también con hidrocarburos. Ambos barrios pertenecen al sur de la ciudad. Ahí en el sur de la ciudad, la mortalidad infantil duplica a la mortalidad infantil en el norte, y ahí en el sur de la ciudad, además, la esperanza de vida es entre 9 y 10 años menor a la que podemos encontrar en las comunas del norte. Nos tocó participar, ¿sí? En la lucha por el derecho al agua en la Villa 2124, también se encuentra, ¿sí? En las comunas del sur de la ciudad. Ahí se llevó adelante, junto con los vecinos y organizaciones sociales, una lucha muy importante para poder acceder al agua potable. En ese caso tuvimos que elaborar un proyecto, ese proyecto se le entregó a la prestadora aprobó el proyecto, se firmó un acta de acuerdo hace 4 años para que las obras comiencen. Las obras iban a durar 90 días y todavía hoy no están terminadas. Bien, este es el caso de Villa 20, acá este caso de primera mano lo pueden conversar con Marquitos. Si bien este barrio ha comenzado a urbanizarse hace más de 2 años, sin embargo, ¿sí? No se han ejecutado ni las obras de agua, ni las obras de cloaca, ni tampoco las obras de desagües pluviales. Así que 2 años y pico después no tenemos colocado 1 metro de cloaca, 1 metro de conducto de agua, ni 1 metro de desagüe pluvial, y esas imágenes son imágenes recientes. Ahí también hay asistencia mediante bolsones con agua potable. Bueno, estas son otras experiencias en donde nos tocó trabajar junto a los vecinos haciendo de manera autogestiva obras de infraestructura en distintos barrios. Este es el barrio Playón de Chacarita. Acá durante más de 4 años estuvimos ejecutando en 4 sectores junto con los vecinos las obras de cloaca. Esa infraestructura hoy día funciona perfectamente, no ha tenido ningún tipo de obstrucción ni de interrupción, y ha permitido anular los pozos ciegos que las familias tenían, en muchos casos hasta dentro de los mismos domicilios. Bueno, experiencias similares tenemos también en Ciudad Oculta, en distintos sectores del barrio. Hemos presentado un proyecto de ley con el Frente Salvador Herrera, que es un frente del cual formo parte, es un frente territorial de la CTA, y este proyecto de ley tenía por objeto paliar, ¿sí? Esa profunda desigualdad en relación al acceso a los servicios y por lo tanto, ¿sí? Esa profunda desigualdad en relación a los indicadores más básicos como el de mortalidad infantil y esperanza de vida, y consistía en solicitarle al Ejecutivo de la ciudad que celebre un convenio con la empresa prestadora de agua y de cloaca, AISA, para que el servicio de agua y cloaca se preste en igualdad de condiciones dentro de los territorios de las villas y asentamientos. Seguro que fue comentado antes, Johnny, no sé si vos introduciste el tema. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, entre el 15 y el 20% de los habitantes, el 15% con seguridad viven en villas y asentamientos sin acceder a los servicios básicos. Bien, también hemos elaborado materiales didácticos, jornadas de capacitación, sobre todo para apoyo a cooperativas y también para que puedan llevarse a cabo diferentes obras de infraestructura a partir de la autogestión. Y por último, ya para terminar, porque es muy tarde, les voy a contar los últimos proyectos que tenemos en agenda. Este proyecto es el proyecto de promotores sanitarios y ambientales. El año pasado concluimos ese curso de promotores sanitarios y ambientales y se formaron como promotores más de 100 compañeros de los distintos barrios populares de la ciudad. En este momento estamos comenzando con un curso
para formar promotores de espacio público. También la idea es que los habitantes de los barrios populares puedan formarse como promotores de espacio público y puedan llevar adelante la tarea de concientización en relación al manejo de los residuos sólidos urbanos. Yo no sé si muchos saben, pero acá en el sur de la ciudad, en la Comuna 8 en particular, no hay recolección de residuos en el interior de los territorios de villas y asentamientos. La Comuna 8 tiene muchas villas y asentamientos, por lo tanto ahí es prioritario poder dar una respuesta adecuada al manejo de los residuos sólidos urbanos. El gobierno de la ciudad, en vez de desarrollar políticas públicas destinadas al abordaje de la problemática, recientemente modificó la ley de basura cero para poder habilitar la incineración de residuos. Y este último curso es el que estamos por arrancar, que es el curso de veedores comunitarios de obras de infraestructura. Aquí, desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y junto con el Frente Salvador Herrera de la CTA, junto con la CETEP Capital, Barrios de Pie y el FOL, hemos organizado este curso de veedores. Hay una ley de veedores de obras públicas en la provincia de Buenos Aires y nosotros lo que estamos intentando, ¿sí?, es poder impulsar una ley de veedurías acá en la ciudad. Esto es un curso para formarse como veedor comunitario de obras de infraestructura. Lo que nosotros observamos es que en los diferentes procesos de urbanización, la dimensión que tiene que ver con la regularización de la infraestructura es una dimensión a la cual no se le ha puesto la debida atención. Por lo tanto, en general lo que observamos es que las obras de infraestructura en los distintos barrios populares de la ciudad se hacen 1, 2, 3 y 4 veces, ¿sí? Y nunca son regularizadas y nunca son, ¿sí?, puestas en servicio. Por lo tanto, este curso lo que permitiría es que los mismos habitantes de los barrios puedan controlar las obras de infraestructura constituyéndose como veedores comunitarios de obras. Y el derecho a la ciudad no es únicamente un derecho más, una linda palabra, sino es que es todo un paradigma que implica una cosmovisión de cómo concebir, sentir las ciudades totalmente distinta a cómo viene construyéndose actualmente. Y esto lo planteo porque el gran valor que tiene en los momentos actuales. Actualmente estamos viendo que las discusiones de la clase gobernante, de los empresarios, del poder, es discutir lo mínimo, discutir la miseria. Y lo pongo con ejemplos. Recién Mariana decía, 1 millón de habitantes de la ciudad de Buenos Aires no llegan a cubrir la canasta básica total de la ciudad, ¿no? Están bajo la línea de pobreza. Aún sabiendo que los indicadores son indicadores bajos, que por ejemplo es controvertido el tema de la incorporación del alquiler y los montos del alquiler cuando se toman en cuenta cuáles son los que se incorporan, ¿no? Incorporan montos quizás de 2.000, 3.000 pesos, cuando sabemos que un alquiler no baja de los 9.000, 8.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Aún soslayando eso, con los indicadores actuales tenemos 1 millón de habitantes pobres en la ciudad. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a discutir eso? ¿O qué nos hace discutir el poder? Nos hace discutir, bueno, cómo llegamos o cómo solucionamos esa emergencia de ingresos económicos. Y surge la discusión de la ley de emergencia social que se ganó en el Congreso. Surge la discusión de tener una misma ley de emergencia social en la ciudad de Buenos Aires. Si nos animamos un poco más, empezamos a discutir la renta básica universal, es decir, un ingreso universal para toda la ciudadanía, pero nos cuesta, cuando nos llevan a discutir tan en lo mínimo, nos cuesta empezar a discutir realmente quizás verdaderas soluciones, como sería, empecemos a discutir, en vez de discutir la renta mínima, empecemos a discutir qué pasa con la renta máxima. ¿Qué pasa con las grandes acumulaciones de riqueza y de ingresos de cierto sector de la población? Con el tema del código urbanístico que estamos discutiendo pasa lo mismo. Nos llevan a discutir cuál va a ser la medida mínima que van a tener la futura vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y pasamos de un 30 y un 15%, de 30 metros a 15 metros como vivienda mínima. Es decir, una vivienda que ni siquiera llega a un 4x4, va a ser lo que se considere vivienda adecuada en la ciudad de Buenos Aires, cuando actualmente es 30 metros. Y nosotros empezamos a discutir eso, empezamos a discutir, bueno, ¿cuál es el metraje adecuado para una familia, para estudiantes, para personas que viven solos, para una familia recién casada, para una familia con hijos? En cambio, si pensamos del paradigma de derecho a la ciudad, tenemos que empezar a pensar
¿Qué pasa con lo que tiene gran concentración de tierra? ¿Qué pasa con los terratenientes urbanos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no empezamos a pensar en la desconcentración de esa tierra, ¿no? Nosotros tenemos un antecedente que se ha discutido la desconcentración del poder con la ley de medios y se dijo la acumulación, que esto lo sabemos todos, ¿no? La acumulación de algún poder va en contra de la organización de la sociedad. En este caso, la acumulación de poder mediático va en contra de las libertades políticas, en contra de la libertad de expresión. Tenemos que seguir pensando en esa línea, que la acumulación de tierras va en contra, en este caso, como mínimo, del derecho a la vivienda de miles de familias de la ciudad. Estamos con la discusión del subte. Discutimos si sube o no sube la tarifa. Cuando tendríamos que estar empezando a discutir por qué no lo estatizamos. ¿Por qué necesitamos que vengan empresas estatales que funcionan bien de otros países, de Alemania, de Francia, de España, a manejar nuestro subte? ¿Por qué no empezamos a pensar, ya que pensamos en tarifas, como ahí está Inés que viene de Alemania, a pensar en pruebas pilotos de el transporte que sea gratuito, el transporte público que sea gratuito en la ciudad de Buenos Aires? Como pasa en algunas ciudades, pocas, ¿no? Pero es un gran avance y como se está haciendo pensando un plan piloto para que todo el transporte público sea gratuito en Alemania. Veíamos el tema del espacio público, de los espacios verdes. La cuestión de las rejas yo pensé que era algo únicamente del PRO, ¿no? Pero se ve que no. Y también, cada vez que hay la intención de avanzar con el enrejado en la plaza, y estamos en la Plaza Mafalda resistiendo, hace 6 años en plazas Parque Centenario, hace 4 años en el Parque Lezama, cuando teníamos que animarnos a realmente discutir que todos esos espacios o acumulación de terrenos ociosos que se van generando en la ciudad tenían que transformarse en parque público. O pedir que no se siga construyendo hasta que los barrios y las comunas no tengan la capacidad de carga adecuados para permitir la nueva incorporación de población. ¿Cómo puede ser que se liberen? A ver, en esta discusión tenemos como grande conquista, ¿no? Uno puede hablar del Parque de la Estación, de Manzana 66 en la ciudad, pero también tenemos grandes derrotas de cientos de hectáreas y decenas de playones en la ciudad que están siendo rematados y vendidos, ¿no? El playón de Colegiales, en Villa Urquiza, en Saavedra, Catalina Sur 2, el Empalme Norte, la última manzana de Puerto Madero, las playas ferroviarias de Caballito, de Palermo, de Liniers. Todas las grandes extensiones de tierras de la ciudad y que pertenecen a la ciudad están siendo rematadas. Cuando deberían transformarse y nosotros tendríamos que avanzar en vez de discutir si, digamos, superar la discusión en el enrejado, que es lo que quiere que discuta el gobierno y la clase política, a empezar a rediscutir todas esas tierras, cómo las recuperamos para que se transformen en grandes parques públicos. Y en esta línea, por eso digo que es importante el norte. Nosotros como Observatorio de Derecho a la Ciudad, los otros observatorios y los institutos de pensamiento, estamos apostando a no quedarnos en esa discusión de mínima, a no discutir únicamente el contenido mínimo de los derechos, sino empezar a discutir cuál es el contenido máximo de los derechos. ¿Cuánto es el ejercicio del derecho que puede tener una persona? Una persona puede ser, o una empresa, ¿no? Una empresa IRSA. IRSA puede tener en la ciudad de Buenos Aires 70 hectáreas ociosas. ¿Puede ser una sola persona, una sola empresa dueña de 70 manzanas en la ciudad? ¿Puede ser una sola persona dueña de 40 conventillos o inquilinatos en el barrio de La Boca? Bueno, esas son las discusiones que venimos a plantear como observatorios. Y en esa línea, aquí en la ciudad de Buenos Aires, hicimos un gran avance hace 3 semanas, donde nos reunimos varias asambleas, muchas, ¿no? Totalmente, al final terminaron firmando 200 organizaciones, obviamente no todas estuvieron presentes en Parque Patricios, en el Parque Patricios. En esa reunión se decidió por una parte hacer un manifiesto fuerte, rechazando la discusión del Código de Edificación y el Código Urbanístico, y por otra parte algo bastante valioso, se consensuó en una carta del derecho a la ciudad que plantea estos términos, que plantea la desconcentración en cada una de las dimensiones de la vida urbana, la desconcentración de la tierra, la desconcentración del mercado inmobiliario, la desconcentración de los poderes que privatizan el espacio público, la desconcentración de los poderes que manejan los servicios públicos, la desconcentración de quienes manejan el ahorro de la ciudad, que es la parte financiera, que tampoco la solemos tener en cuenta frecuentemente,
y es la que va financiando todo ese gran emprendimiento que vemos que van surgiendo en las ciudades. En vez de financiar cómo solucionamos las miles de familias que están en situación de calle, los que están en inquilinato, los que sufren desalojos, el ahorro de todos los porteños financia esas grandes obras. En esa línea de profundizar la democracia, entendida como de concentrar el poder, dar más participación, se consensuó en un trabajo que viene hace más de 2 años, esta Carta del Derecho a la Ciudad, y se logró presentar como un proyecto de ley en la legislatura. Y ahora le tiramos la pelota a la clase política, a los legisladores, para que asuman ese error de hacer ese proyecto propio, un proyecto que viene desde las asambleas. Nos juntamos ya con varios legisladores hace 2 semanas y hasta el día de hoy lo siguen estudiando, ¿no? Siguen viendo si lo hacen propio o no lo hacen propio. Cuando, si vieran el gran apoyo que tuvo la elaboración y la firma de esta carta, que está en la gran mayoría de todas las asambleas y organizaciones que venimos hace más de 18 años peleando por las cuestiones urbanas, desde las cuestiones habitacionales mínimas, de las que hacemos con las personas que están en situación de calle, hasta los que están peleando por la especulación inmobiliaria y las grandes privatizaciones en la ciudad. En todo ese abanico, la mayoría de las organizaciones han firmado y han apoyado esta carta, y estamos viendo cómo nuevamente la clase política, ya que en la ciudad de Buenos Aires casi no hay oposición, siempre hay una teatralización, que es lo que pasa en la legislatura, donde se van turnando quienes apoyan las ideas oficiales, porque esto sucede en todas las ciudades, ¿no? O mejor dicho, esta visión de la clase política de que las ciudades y lo local es para hacer negocios, donde están habilitados los espacios de negocios. Y las discusiones políticas en serio, en cierta forma, se dan más a nivel nacional, pero lo local se deja para que los políticos hagan sus negocios y hagan caja para sus partidos políticos y para las campañas electorales. En esa idea no se diferencia ni el actual gobierno ni los anteriores. Todos han hecho negocio con la ciudad. Si bien en este gobierno existe una intensificación muy fuerte, ¿no? Porque ya no son intermediarios o no son políticos haciendo negocios con la ciudad, sino son los propios empresarios inmobiliarios que tienen ahora todas las herramientas del gobierno para hacer los negocios que tenían pensado siempre. Por eso vemos también que el gobierno es una máquina de hacer, porque todos los proyectos que antes tenían que golpear a la puerta a otros, negociar con los políticos o coimear a los políticos, ahora lo pueden hacer directamente y lo están haciendo, sin intermediarios. En ese contexto, y resalto, por una parte, lo valioso de esa carta, que trata por lo menos de dar una discusión más profunda y no quedarnos en la discusión que ellos quieren restringirnos, de discutir lo mínimo, de discutir con los metros cuadrados, de discutir si ganamos una plaza, de discutir con el código urbanístico cuánta altura va a tener una parcela en la ciudad, sino de discutir las cosas en serio, cómo tocamos el mercado inmobiliario, el mercado de alquileres y el mercado de suelo. Si no tocamos eso, es imposible que tengamos algún tipo de solución. Y ahí también resulta valioso, y esto para terminar, es que nuevos espacios con esta mirada se vayan abriendo y vayan haciendo y vayan creciendo en distintas ciudades de Latinoamérica, y más aún que nos vayamos conociendo y vayamos generando una red para seguir trabajando todos juntos, ir compartiendo experiencias y ojalá éxitos. Muchas gracias.